Bienvenidos al capítulo 8 de Road to Metastage. En este capítulo vamos a experimentar la composición musical a través de inteligencia artificial, mezclándola además con una aplicación increíble llamada Patch XR que nos permite crear música desde el metaverso. Os dejo con el ingeniero de sonido y productor, Víctor Bermudo. Pues básicamente lo que hemos hecho ha sido preguntarle a ChatGPT qué podíamos hacer para generar una secuencia o varias dentro del entorno de programación que se llama Sonic Pi, ¿no? Esa parte funciona de modo que mando la información directamente desde Sonic Pi hacia Ableton Live. Una vez en Ableton Live la utilizo para tocar sintes virtuales, incluso podía hacerlo con físicos, pero nos hemos limitado al entorno del Ableton Live. El objetivo de esto era tener una interfaz, un entorno en el que poder moverte y manejar toda esa información y esa creatividad musical dentro de un entorno virtual. Le vamos a pedir a ChatGPT que nos cree 3 secuencias generativas en Sonic Pi para enviar las notas a Ableton Live. Vale, vamos a copiar el código, nos vamos a Sonic Pi y lo pegamos. Reproducimos. Como veis, las secuencias son un poco disonantes entre sí porque tienen diferentes escalas. Si veis aquí, esta es pentatónica, esta es Dorian y esta es melódica, dentro de la escala de mi menor. Vamos a cambiarlas todas a pentatónica y probamos el resultado. Como veis, bastante más armonioso. Bueno, pues vamos a repetir el proceso para que nos dé diferentes resultados que podamos combinar. Volvemos a ChatGPT y le damos a Regenerate. Volvemos otra vez a copiar el código. Vamos a la segunda pestaña de Sonic Pi y lo pegamos. Muy bien, ya tenemos 2 variaciones. Volvemos a ir a ChatGPT a regenerar el código. Lo volvemos a copiar. Volvemos a Sonic Pi y lo pegamos. Lo reproducimos. Y vemos que esta vez nos ha dado otras 3 secuencias completamente diferentes que se reparten en los 3 canales MIDI que se envían a Ableton Live. Esta vez no hay disonancias porque las escalas son menor, menor pentatónica y menor. Por lo tanto, son más compatibles armónicamente. Así que vamos a ajustar estas secuencias a nuestro gusto para que encajen en la composición que queremos. Bueno, pues una vez tenemos nuestros códigos de Sonic Pi proporcionados por ChatGPT que nos dan varias secuencias MIDI y las manda al Ableton, lo que he hecho ha sido editarlas. Las he modificado y he juntado varias de las versiones de esas mismas secuencias en mi menor que me ha dado ChatGPT. Entonces tengo 4 códigos, 1, 2, 3 y 4, que tienen diferentes secuencias, van a diferentes canales MIDI, algunas se superponen y otras son simplemente un acorde, variaciones de la misma idea. Una vez he ajustado a mi gusto todas estas secuencias, lo que hago es vincular, si veis aquí que pone un link y aquí pone un link también, los 2 programas. Con Ableton Link es la tecnología que me permite sincronizar los 2 programas y que vayan al mismo tiempo. Como veis, tengo varios canales en Ableton Live, un bajo,
una blip, una secuencia, un polysynth y un golpe de percusión. Y he añadido una percusión extra dentro de Ableton Live. Aparte de todo esto, en el primer canal tenemos varios controles que después mapearemos dentro del patch XR y de las gafas de realidad virtual para poder controlarlos de allí. Mapearemos también algunos de los faders y voy a enseñaros lo que se ha hecho hasta ahora. Voy a ir reproduciendo las diferentes secuencias una a una, los diferentes códigos, para que veáis cómo interactúan entre ellos. Como veis, tiene interacciones bastante complejas y todo esto lo vamos a controlar ahora mediante patch XR dentro de las gafas MetaQuest. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a añadir un plugin de Max for Live que se llama Patchworld OSC Bridge. ¿Vale? Es un device de Max for Live y lo arrastramos a una pista MIDI. Como veis, tiene varios parámetros. ¿Vale? Podemos recibir controles, que es principalmente lo que vamos a hacer. Si veis, tiene un scan automático del OSC Bridge. Tendremos 4 canales, el puerto de envío y el de recibo por OSC, y luego la IP del programa dentro de las gafas y de Ableton Live. Vamos a ver el entorno dentro de las gafas y luego conectaremos los 3 programas, el Sonic Pi mandando MIDI hacia el Ableton Live y de ahí al patch XR, que nos permitirá controlar todos estos parámetros que he estado moviendo yo dentro de Live, incluido el volumen, y nos permitirá añadir contenido adicional, lo que queramos dentro del propio patch XR, para complementar lo que ya tenemos. Y todo esto lo haremos dentro de un entorno de realidad mixta. Bueno, pues este es el entorno de patch XR. Aquí veis los diferentes elementos. El principal es este OSC Bridge, que nos va a permitir conectar Ableton Live con este patch XR. Veis que aquí tenemos una serie de faders. Estos faders nos van a permitir controlar el volumen de los 4 primeros canales dentro de Live. Y tenemos algunos elementos adicionales de percusión, un secuenciador para secuenciarlos, otro sintetizador interno y un efecto. Y estos 2 controles de aquí nos van a permitir controlar algunos de los parámetros de los sintes que están dentro de Live. Por último, tendríamos el Ableton Link, que nos permite que las 2 cosas, tanto el Ableton Live y sus sintes como este patch XR, vayan al mismo tiempo. Si lo activamos, veis que pone Ableton Live Enabled y ya tenemos las 3 cosas linkeadas con Link. El Sonic Pi, el patch XR y el Ableton Live. Y con esto vamos a hacer una improvisación.